Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer capítulo de nuestra serie de funciones. En los capítulos anteriores integraste el concepto de relación y por qué algunas relaciones establecen funciones. En este video en particular nos vamos de lleno con conceptos de funciones. Hablaremos de dominio, codominio, preimágenes, imágenes, recorrido y cómo escribir estos criterios de formación de pares ordenados en lenguaje matemático para conocer finalmente la forma algebraica de una función. Así que los dejo invitados para mirar este nuevo video. Ya, para trabajar con este tercer video de funciones, cada vez que tengamos algo nuevo vamos a tener que hacer una activación de conocimientos previos que en realidad es recordar qué cosas necesito saber antes para poder empezar a trabajar lo nuevo, ¿ya? Así que si no has visto los dos videos anteriores sobre relaciones, te dejo ahí el link para que puedas mirar, porque es súper necesario mirar esos videos para poder trabajar con lo que tenemos acá, ¿ya? Entonces, vamos a recordar el contenido que trabajamos anteriormente, donde hablábamos, ¿cierto?, del concepto de relación y el concepto de producto cartesiano. Entonces, cuando nosotros teníamos dos conjuntos, que en este caso son conjuntos finitos, tengo un conjunto A formado por el 1, 2 y 3 y el conjunto B formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que están escritos por extensión, ¿ya? Porque yo nombro los elementos. Lo primero que nosotros podemos establecer de estos conjuntos es un tercer conjunto que se llamaba producto cartesiano. Y este producto cartesiano se denotaba así, era A cruz B. ¿Y qué característica tenía este producto cartesiano? Que es un conjunto, ¿ya?, donde sus elementos tienen la forma A, B. Esos son los elementos de este conjunto, A, B, que habíamos dicho que se llamaban pares ordenados. Pero la característica es que el primer elemento, que es la letra A, debe pertenecer, en este caso, al primer conjunto, y la letra B debe pertenecer al segundo conjunto. Es decir, yo lo que hago acá es establecer todos los pares ordenados que se pueden formar con elementos de A y elementos de B en ese orden, ¿ya? ¿Cuántos elementos tenemos en total? Bueno, si el conjunto A tiene 3 y cada uno de ellos, por ejemplo, el 1 se relaciona con el 1, con el 2, con el 3 hasta el 9, si el primer conjunto tiene 3 y el segundo conjunto tiene 9, 3 por 9 son 27. Por lo tanto, nuestro producto cartesiano A cruz B va a ser un conjunto formado por 27 elementos, que obviamente no vamos a escribir porque ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿ya? 27 elementos. Y cuando yo empiezo a seleccionar bajo algún criterio elementos de este producto cartesiano, entonces establecemos lo que se llamaban las relaciones, ¿ya? Relaciones. Ahora, las relaciones se denotan con letras, bueno, en ese caso las vamos a denotar con letras R mayúscula y con un subíndice. Y una relación es un criterio o es una norma que nos permite empezar a seleccionar pares ordenados de este producto cartesiano, ¿ya? Entonces, te tengo aquí un ejemplo. Ya supongamos que yo tengo una relación R1 y esta relación R1 dice que es un conjunto, ¿ya?, de elementos también de la forma A, B, que son pares ordenados, que pertenecen al producto cartesiano A cruz B, es decir, de estos 27 elementos, y que cumplen la siguiente condición, tal que, ¿cuál es la condición o el criterio de selección? Vamos a decir que el segundo elemento, el B, tiene que ser el cuadrado del primero. El segundo elemento tiene que ser el cuadrado del primero. Es decir, el segundo elemento tiene que ser el resultado de elevar el primero al cuadrado, ¿ya? Nosotros podemos nombrarlos, ¿cierto?, por extensión, pero había una forma de representarlos que es mediante el diagrama sagital, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que era el diagrama sagital? Son unos óvalos, como los que están acá, donde tenemos los elementos del primer conjunto y del segundo, que a través de flechas o las sagitas nos iba a permitir hacer esta relación, ¿ya? Entonces decíamos, el conjunto A lo vamos a relacionar con el conjunto B bajo la relación R1. ¿Y qué dice esta relación? Que el segundo tiene que ser el cuadrado del primero. Y entonces empezamos a mirar qué pares ordenados podemos establecer. El 1, por ejemplo, se puede relacionar, aquí lo vamos a hacer con otro color. El 1 lo voy a relacionar con el 1. ¿Por qué?
Porque resulta que el 1 que se encuentra en el segundo conjunto es el cuadrado de 1, ¿ya? El 2, ¿con quién lo puedo relacionar? Con el 4. ¿Por qué? Porque el 4 es el cuadrado de 2. Esa es nuestra relación para poder formar estos pares ordenados. Y el 3 lo vamos a relacionar con el 9. Y ahí entonces tenemos nuestro diagrama sagital para nuestra R1. Y si nosotros empezamos a escribir, entonces ahora sí, vamos a escribir los pares ordenados que hemos formado por extensión. Entonces vamos a decir que R1 está formado por los siguientes pares. Tenemos un conjunto formado por el 1,1, que cumple la condición que acabamos de señalar, el criterio o norma. Tenemos el 2,4, porque el 4 es el cuadrado de 2. Y tenemos el 3,9. Fíjate que aquí es súper importante entender que los pares ordenados que vamos a ir seleccionando van a depender de esta norma o criterio de selección que habla de elevar al cuadrado. Y dentro de todas las relaciones, habían algunas que eran especiales, como esta, porque resulta que esta relación cumple la condición de que todos los elementos del conjunto A, todos los del primer conjunto, se relacionan con un único elemento del conjunto B. Todos y con un único, ¿ya? Todos los elementos se relacionan, a todos les sale una flecha, ¿ya? Y por lo tanto, cuando una relación cumple esas dos características, que sean todos y además sea único, entonces la relación establece una función. Por lo tanto, nosotros podemos decir, en este caso, que R1 es una función, ¿ya? Es una función. Porque habíamos dicho que podíamos encontrar varias relaciones, que algunas no establecen funciones y otras sí. Entonces, cuando cumple esas dos características de que sean todos y un único, entonces R1 en este caso es una función. ¿Y qué va a ocurrir cuando sea una función? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Ya, entonces veamos ahora qué ocurre cuando esta R1 establece una función. Entonces tenemos el conjunto A con el 1, con el 2, con el 3, el conjunto B del 1 hasta el 9. La relación R1 establece una función porque todos los elementos se relacionan con un único. ¿Y cuál era este criterio o esta norma? De que el segundo tenía que ser el cuadrado del primero. El 1 es el cuadrado de 1, el 4 es el cuadrado de 2 y el 9 es el cuadrado de 3. Entonces, cuando una relación, y aquí van a aparecer un montón de conceptos que tú vas a tener que registrar, buscar la forma de aprenderte todo esto, porque esto es solamente contenido. Cuando una relación establece una función, entonces van a empezar a aparecer otros elementos y vamos a empezar a denotar de otra forma todo lo que aparece acá, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a decir en estas relaciones es que la R1, este criterio que era elevar al cuadrado que mencionamos como R1, cuando se establece una función, le vamos a cambiar la notación y vamos a hablar de f, ¿ya? La relación f. Y cuando aparece esa letra f, entonces nosotros hablamos de la función f, que también podría ser, por ejemplo, una letra g, como la función g, o h, como la función h, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque esta relación ahora establece una función. Entonces, ya dejamos de hablar de R1, R2 o R sub 3 y vamos a empezar a hablar de f, g y h. Lo segundo que vamos a mencionar, que esta letra f, ¿ya? Esta f, ¿qué significa? El f es un criterio, ¿ya? Vamos a hablar de el criterio, la regla o una norma que relaciona elementos del conjunto A con elementos del conjunto B, ¿ya? Cuando hablamos del criterio y la norma, por ejemplo, elevar al cuadrado, eso es un criterio. Nuestra función f es elevar al cuadrado. O nuestra función f podría ser calcular el doble, ¿ya? O nuestra función g podría ser extraer la raíz cuadrada. Ese es el criterio que nosotros vamos a utilizar. Vamos a tener un conjunto, ¿cierto?, de elementos y vamos a aplicar un criterio. Elevemos al cuadrado, saquemos la raíz, multipliquemos por 2 y eso lo tenemos que verbalizar. ¿Qué le vamos a hacer a estos elementos que pertenecían al primer conjunto? ¿Ya? Y cuando una relación establece una función, el primer conjunto o el conjunto de partida, que en nuestro ejemplo era A,
va a ser nuestro conjunto de partida y que vamos a empezar a conocer y vamos a empezar a hablar de el dominio de la función, ¿ya? El dominio de la función. ¿Qué es el dominio de una función? Es el conjunto de partida, es el conjunto de números a los cuales yo le puedo aplicar este criterio, esta regla o esta norma, ¿ya? Que nosotros ya tenemos que establecer desde antes. Ahora, el dominio de una función se abrevia como DOM-F. DOM-F. DOM-F significa el conjunto de partida. Ahora, en nuestro ejemplo anterior, el dominio de la función, que era elevar al cuadrado, recuerda que elevar al cuadrado lo establecimos como una relación y que en este caso particular establece una función, entonces el dominio de la función va a ser el conjunto formado por el 1, por el 2 y por el 3. Si miramos nuestro diagrama sagital, entonces este pasaría a ser nuestro dominio, el conjunto de partida. Desde aquí yo empiezo a aplicar, ¿cierto?, estas funciones. Los elementos, esto es súper importante, los elementos que pertenecen al dominio de una función se van a conocer como las preimágenes. Preimágenes, las X o las abscisas, cualquiera de esas tres. Por eso en algún momento hablamos de el eje de las abscisas, ¿ya? O el conjunto de las preimágenes o las X, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso particular, el dominio sería el conjunto formado por el 1, por el 2 y por el 3, y eso significa que el 1, el 2 y el 3 son preimágenes o abscisas o las X, ¿ya? El X igual 1, a 2, a 3. Y el conjunto, y esto también es muy importante, el conjunto de llegada al cual nosotros vamos a llegar cuando tengamos que aplicar la función, se va a llamar, va a ser para nosotros el codominio de la función, el codominio, ¿ya? Y se va a abreviar como cod-df. En nuestro ejemplo, el codominio de la función es el conjunto formado por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Porque nosotros partimos del conjunto 1, 2, 3 y llegamos al conjunto del 1 hasta el 9. Por lo tanto, nosotros tenemos acá dominio de la función y todos los elementos que están acá, desde el 1 hasta el 9, son parte del codominio de la función. Conjunto de partida y conjunto de llegada. Ya, ¿y qué va a ocurrir entonces con nuestro ejemplo anterior? Como nuestra relación R1 establece una función, entonces vamos a cambiarle la notación, ¿cierto? Y vamos a trabajar como f, la función f. Y entonces empieza a aparecer la expresión algebraica. Y fíjate lo que aparece acá. Dice, la función f, es decir, esta relación, que era elevar al cuadrado, que establece una función, parte del conjunto A, que es el dominio de la función, y llega a un conjunto B, que es el codominio de la función. Dominio de la función, codominio en nuestro ejemplo. Entonces, como los elementos del dominio son las X, entonces lo que vamos a hacer es considerar un valor de X que pertenece al dominio y vamos a aplicar la función, aplicar esta norma o este criterio a estos elementos del primer conjunto. Entonces, cuando nosotros hablamos de aplicar una función, significa aplicar nuestro criterio. ¿Cuál criterio? El que nosotros determinamos antes. Por ejemplo, elevar al cuadrado. Ese fue nuestro criterio para poder hacer y para poder dibujar nuestras flechas, elevar al cuadrado. Podríamos también un criterio de quizás los primeros elementos multiplicarlos por 2, ¿ya? O quizás calcular su raíz. Es decir, va a depender del criterio que nosotros establezcamos desde un principio, ¿ya? Y este criterio, obviamente, tenemos que escribirlo en lenguaje algebraico, ¿ya? Y aquí vamos a tener que hacer uso de algún conocimiento previo de transformar ciertos enunciados en lenguaje natural o en lenguaje verbal a un lenguaje algebraico. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cómo va a quedar esto? Porque es lo que tenemos que observar en nuestro ejemplo anterior, porque después obviamente esto lo vamos a tener que generalizar. Entonces, nuestra R1, que establece una función, va a ser para nosotros la función f, ¿ya? Una función f. Y esta función, entonces, parte del conjunto A, que estaba formado por el 1, el 2 y el 3, y llega al conjunto B,
que está formado por los números del 1 hasta el 9, dominio y codominio. Vamos a considerar un valor de x que pertenece al dominio y vamos a aplicar nuestra regla o nuestro criterio, que es aplicar la función, ¿ya? Y en nuestro ejemplo, aplicar la función era relacionar los primeros elementos con su cuadrado. ¿Y cómo yo en un lenguaje algebraico escribo el cuadrado de un número x? El cuadrado de un número x se escribe como x elevado a 2. Entonces, cuando aparezca esto, esta cosa que tú la has visto harto, esto lo que te está diciendo es el criterio de formación. Aquí estamos elevando al cuadrado, por lo tanto tenemos que tomar elementos del primero y elevarlos a 2 para obtener, ¿cierto?, los números con los cuales se va a relacionar. Entonces, ¿qué es lo que tendría que venir ahora? Bueno, tenemos que empezar a aplicar la función. Y aquí, en el colegio y en algunas evaluaciones, entonces a ti te dicen aplique la función, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocar aquí, apliquemos f, ¿ya? Vamos a aplicar la función. Y aplicar la función significa que vamos a tomar los elementos que pertenecían al conjunto A. ¿Cuáles eran esos elementos? El 1, el 2 y el 3. Entonces vamos a decir, vamos a aplicar el criterio de formación, o sea, de poder generar números, vamos a aplicar el criterio al 1. ¿Y cuál era este criterio? El criterio dice que tenemos que elevar al cuadrado. Por lo tanto, en este caso vamos a tener 1 elevado al cuadrado. Y 1 al cuadrado nos da como resultado 1. ¿Ya? Después tomábamos el segundo elemento. Recuerda que el conjunto A estaba formado por el 1, el 2 y el 3. Entonces vamos a tomar vamos a considerar el segundo elemento, que es 2, y vamos a aplicar este criterio. Entonces vamos a tener 2 elevado a 2. Y este resultado nos va a dar 4, porque 2 por 2 son 4. Y luego de eso vamos a aplicar el criterio al tercer elemento del conjunto A, que es el 3, y vamos a tener que elevar al cuadrado, por lo tanto tenemos 3 elevado a 2 y el resultado nos daría 9. ¿Ya? Entonces, aplicar el criterio al 1 me da 1, aplicar al criterio 2 me da 4 y aplicar el criterio al 3 me da 9. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir algo súper especial, porque resulta que si ahora colocamos en un conjunto los resultados, ¿ya? Es decir, si generamos un conjunto C, donde vamos a colocar al 1, ¿ya? El 1, el 4 y el 9 dentro de un conjunto, entonces vamos a formar un tercero. Y este conjunto tiene un nombre y se va a llamar recorrido de la función, ¿ya? Este es el recorrido de la función, o recorrido de f, ¿ya? Y al igual que el dominio y el codominio, nosotros vamos a representar el recorrido como rec de f. Entonces vamos a tener tres elementos. El dominio de la función es el conjunto de partida, que en nuestro caso, en nuestro ejemplo, era el 1, el 2 y el 3. ¿Ya? Lo tengo por acá. Resulta que el dominio es el 1, el 2 y el 3. El codominio es el 1, 2, 4, 3, 6, 5, 7, 8 y 9. Es el codominio. Pero el recorrido finalmente son los resultados que nos da cuando aplicamos este criterio o esta norma, ¿ya? Entonces, en este caso particular, nuestro recorrido estaría formando por el 1, por el 4 y por el 9. Si tú te das cuenta, el recorrido son algunos elementos del codominio. Entonces, en algunos casos tomamos algunos elementos, pero en otros casos quizás van a ser exactamente iguales. Pero eso es un análisis de funciones más adelante, ¿ya? Entonces, quiero que entiendas que este recorrido de la función son los resultados que nosotros vamos a obtener cuando apliquemos este criterio o esta norma. Entonces, el conjunto que está formado por los resultados que nos entrega aplicar esta función, que en nuestro caso particular es aplicar la función al 1, 2 y 3 y nos da 1, 4 y 9, entonces este conjunto se llama recorrido de la función. Ahora, lo importante aquí en el recorrido es que los elementos que pertenecen al recorrido de una función se llaman imágenes, ¿ya? Entonces, estos elementos que tenemos acá, el 1, el 4 y el 9,
para nosotros entonces son las imágenes. Entonces, ¿qué es una imagen? Estas son las imágenes. ¿Qué es una imagen? Entonces es el resultado que nos da cuando nosotros aplicamos la función. Ahora, cuando nosotros tenemos la preimagen, que son las X, ¿ya? Y los resultados son nuestras imágenes, tenemos que aprender a interpretar esto, ¿ya? Entonces, fíjate que cuando aplicamos la función al 1, el resultado nos dio 1. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que el 1, y esto lo vamos a escribir, vamos a decir que el 1 es la imagen, ¿ya? En este caso el 1 es la imagen del 1, ¿ya? Es decir, el 1 es la imagen del 1 bajo la función f, ¿ya? Y que en este caso nuestra función hablaba de elevar al cuadrado. Entonces el 1 es la imagen del 1 bajo la función f. Esto es súper importante entenderlo, porque en este caso particular, este 1 es la imagen del 1, porque va a depender también de cuál es la regla que nosotros vamos a utilizar. También vamos a decir, por ejemplo, que el 4, entonces vamos a decir, el 4 es la imagen ¿de quién? Del 2. ¿Ya? El 4 es la imagen del 2, pero bajo la función f. Bajo la función f. ¿Ya? Y en este también caso particular vamos a señalar de que el 9, entonces vamos a volver a escribir, y esto lo vamos a escribir, el 9, vamos a decir, el 9 es la función, perdón, el 9 es la imagen ¿de quién? Del 3, es la imagen del 3, pero bajo la función f. Ahora, ¿por qué es súper importante hablar de bajo la función f o respecto de la función f? Porque nuestra función f inicial nos hablaba de que teníamos que elevar al cuadrado. Por lo tanto, el 9 es el cuadrado de 3, el 4 es el cuadrado de 2 y el 1 es el cuadrado de 1, porque la función f nos hablaba de el cuadrado, ¿ya? Y acá te tengo la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre entonces cuando junto una preimagen con una imagen? Porque recuerda que las preimágenes para nosotros son las X, ¿ya? Y las imágenes de aquí en adelante van a ser las, bueno, aquí me van a retar, pero vamos a decir la Y, que en realidad la letra se llama Y, ¿ya? Pero bueno, las imágenes son las Y y las preimágenes son las X. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir cuando nosotros juntemos una imagen con una preimagen? ¿Ya? Entonces, se forma aquí lo que tú en algún momento utilizaste, y yo creo que esto lo conoces, que lo que vamos a generar es un par ordenado. Es decir, cuando nosotros después hablamos de que al aplicar la función empezamos a generar pares ordenados, un par ordenado que vamos a conocer como x, y. Cuando empezamos a aplicar, ¿cierto?, la función, cuando yo aplico la función al 1, el resultado me da 1. Entonces, si mezclo la preimagen con una imagen, forma el par ordenado 1,1. Si aplico la función al 2 y me da 4, 2,4. Y si aplico la función al 3 y me da 9, 3,9. Entonces los elementos, recuerda que los elementos de una relación son pares ordenados, y por lo tanto, como las funciones también son relaciones, también vamos a generar pares ordenados. Y en ese orden, primero la preimagen, que es el valor al cual yo le aplico la función, que es parte del dominio, y el resultado, que es parte del codominio, va a estar dentro de un conjunto llamado recorrido. ¿Y qué vamos a hacer después con estos pares ordenados? Pensemos que aquí estamos trabajando con conjuntos finitos, pero cuando trabajemos con conjuntos infinitos, para poder representar estas funciones, vamos a tener que ubicar estos pares ordenados en el plano cartesiano. Pero eso viene en videos más adelante. Ya, y finalmente, para ya estar terminando con este video inicial, porque ya nos vamos de lleno con el tema de las funciones, para poder entender en nuestro ejemplo, acuérdate que nuestro ejemplo era dos conjuntos, ¿cierto?, formados por el 1, 2, 3, formados del 1 hasta el 9, aplicamos la función que era elevar al cuadrado,
y generamos entonces el 1,1, el 2 con el 4 y el 3 con el 9. Entonces si nosotros ahora generalizamos eso y lo escribimos de manera algebraica, entonces en nuestro ejemplo vamos a tener lo siguiente, que acabamos de realizar o construir una función. ¿Y qué es una función? Es una relación donde todos los elementos se relacionan con un único elemento del segundo conjunto, pero nuestra función en el ejemplo partía del conjunto A, formado por el 1, el 2 y el 3, y llegaba al conjunto B, formado por números del 1 hasta el 9, dominio y el codominio. Consideramos un valor de X del primer conjunto, que son las preimágenes, y lo que hacemos es aplicar la función a este valor de X. ¿Y qué significa aplicar la función? Significa aplicar este criterio o norma. ¿Y qué vamos a obtener cuando aplicamos esta función? Obtenemos una imagen que conocemos como I o la Y, ya como letra. Y esto que está acá finalmente es la notación algebraica, es lo que uno siempre ve en una función. La flecha en realidad es por el diagrama sagital. Primer conjunto, dominio, y vamos a ver algunas diferencias después. Dominio en nuestro ejemplo, el codominio, tomamos el X, aplicamos esta norma o regla y obtenemos entonces la imagen. Y ahora nuestra pregunta es, bueno, si en nuestro ejemplo trabajamos con conjuntos finitos, ¿qué sucede con los conjuntos infinitos? Dentro de los conjuntos infinitos que ya recordamos alguna vez tenemos los naturales, cardinales, enteros, racionales, los irracionales, y la unión de racionales con irracionales, los reales. Entonces, algebraicamente, cuando trabajemos entonces con conjuntos infinitos, vamos a decir lo siguiente. Vamos a tener una función f, ¿ya? Una función f, o puede ser una función g, h, lo que sea, donde esta función va a partir desde un subconjunto de los números reales. ¿Qué significa eso? Que vamos a utilizar una parte de los reales o los reales completos, va a depender de la función. Y vamos a llegar a un codominio que es el conjunto también de los números reales. Vamos a aplicar la función al x, que es la preimagen, tomamos un x, aplicamos la función a esta preimagen y obtenemos el valor de y. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es esta función? Es el criterio o norma que nosotros vamos a trabajar. Aquí es súper importante entender lo que viene ya en el próximo video. Aquí hablamos de un A, que es subconjunto de los reales, que es el dominio de la función. Porque hay algunos criterios, ¿ya? Algunos criterios que nosotros vamos a trabajar más adelante, que a lo mejor no se pueden aplicar a todos los números que uno conoce. Por ejemplo, ¿qué cosas en matemática no existen? La división por cero, por ejemplo. Si tú divides por cero, eso no existe. Por lo tanto, el criterio de dividir, yo no lo puedo aplicar al cero, porque si divido por cero no va a existir. Una de las cosas tampoco que existen son, por ejemplo, el 0 elevado a 0 en las potencias. Las raíces, por ejemplo, si mi criterio fuera extraer una raíz cuadrada, yo no le podría extraer la raíz cuadrada a un valor negativo, porque no es un número real. Ya pertenece a otro conjunto, pero no es real. Entonces, va a ser súper importante que cuando tengamos nuestro criterio de formación, entonces tengamos que determinar a qué valores le podemos aplicar este criterio. Y eso se conoce como el cálculo de dominios. ¿Y qué valores nos va a entregar la función, que es el recorrido? También lo vamos a tener que calcular después, ¿ya? Entonces eso es lo que de alguna manera viene en el próximo video, el cálculo de dominios y recorridos. Por eso nuestra forma algebraica va a quedar así. Desde un subconjunto de los reales hasta los reales, tomamos una preimagen, aplicamos el criterio y obtenemos el valor de la imagen, ¿ya? Y aquí viene algo que es bastante especial, porque cuando nosotros hablamos de los criterios, y esto lo voy a poner aquí como título, cuando hablamos de este famoso criterio, nosotros tenemos que escribir en forma algebraica los criterios de formación. Delante hablamos de elevar al cuadrado o hablamos de extraer la raíz. Entonces, fíjate qué es lo que va a ocurrir cuando los criterios los empecemos a representar con lenguaje algebraico. Por ejemplo, primer criterio, a ver, yo quiero que todos los números del primer conjunto le podamos calcular su doble, calcular el doble. Entonces una función donde a todos los elementos del primer conjunto le podamos calcular el doble, algebraicamente lo vamos a escribir como 2x. F de x es igual al doble de x. Otro criterio, por ejemplo, podría ser
a los números del primer conjunto quiero multiplicarlo, calcular su triple y sumarle 1 o adicionar 1. Entonces nuestra función, esta g de x que vamos a llamar, el criterio calcular su triple y agregarle 1 sería 3x más 1. ¿Ya? Ese es otro criterio. También podríamos decir, por ejemplo, pero yo a los elementos del primer conjunto, lo que hicimos recién, los quiero elevar al cuadrado. Entonces vamos a tener un x al cuadrado. Pero quizás quiero hacer el trabajo de calcular su raíz. Entonces vamos a tener quizás la raíz de x. ¿Ya? Quizás yo quiero elevarlo al cubo. Entonces podríamos tener la función g de x, ¿ya?, igual a x elevado a 3. ¿Ya? Pero quizás también quisiera extraerle la raíz cúbica. Entonces podría tener una h de x donde a los a los elementos del primer conjunto le vamos a extraer la raíz cúbica. ¿Qué más podemos hacer? Pero quizás podríamos trabajar con potencias. Entonces veamos qué sucede si un número cualquiera yo lo elevo a este x. ¿Qué pasa con las potencias? Y también podríamos ver qué pasa, por ejemplo, con los logaritmos. ¿Cómo quedaría si nosotros, el criterio es calcular el logaritmo de ese número, es decir, el exponente al cual tengo que elevar la base para que me dé ese número del primer conjunto? Y hay otros, por ejemplo, criterios que nosotros podríamos mirar, que hay un concepto que trabajaron en octavo, que es el valor absoluto, la distancia desde un número hacia el cero en la recta numérica. Y hay otro criterio, por ejemplo, que a lo mejor no es tan conocido por algunos y otros sí, que es la parte entera. La parte entera, calcular la parte entera y ver qué pasa, porque hay situaciones que se pueden trabajar. Entonces, fíjate que los criterios, nosotros esta verbalización lo escribimos en forma algebraica. Y aquí yo creo que reconoce un montón de funciones. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Esta función se llama función lineal. La segunda se llama función afín. Función cuadrática, la parábola. Función raíz cuadrada, una curva de crecimiento lento. Función la cúbica, ¿ya?, que es una curva que se mueve en todos los reales, ¿ya? Que es una curva, se llama sigmoideal. La raíz cúbica, fíjate esta que estamos acá, que también estamos trabajando en tercero medio, que es cuando la variable se encuentra en el exponente, se llama función exponencial. La que viene ahora, la función logarítmica, la función valor absoluto y la función parte entera. Entonces, estas funciones que tenemos acá son los criterios. Entonces, lo que vamos a hacer en el próximo video es decidir a qué valores nosotros podemos aplicar estos criterios. Y hay una que se me olvidó colocar, que la mencionamos recién. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si f de x calculamos el recíproco 1 partido por x, pensando que el x no puede ser 0, porque 1 partido por 0 no va a existir? Entonces lo que viene en el próximo es determinar los valores, a qué valores yo le puedo aplicar estas funciones y qué valores me va a entregar su resultado. Por lo tanto, vamos a hablar de dominios y recorridos. Para luego de eso empezar a aplicar estas funciones, aplicar este criterio de formación, generar pares ordenados y ver qué sucede con las gráficas. Entonces, hemos integrado la forma algebraica de una función. ¿Pero a qué conjunto numérico yo le puedo aplicar esta regla, norma o criterio? En el próximo video vamos a trabajar con el conjunto de partida y el conjunto de las imágenes, es decir, con el dominio y el recorrido. Y te enseñaré a determinar estos dos conjuntos mediante la forma algebraica de estas funciones. Así que los dejo invitados para mirar nuestro próximo video educativo. Si no se han suscrito al canal, te dejo aquí el botón de suscripción. Comparte, comenta y activa campana para mirar nuestros próximos videos. Un abrazo cordial y fraterno a la distancia y espero que todas y todos se encuentren muy, pero muy bien.